Exactamente va del versículo 3 hasta el final, hasta el versículo 18, pero yo preferiría optar por leer el capítulo 3 completo. Ya son 2 versículos más como para que nos podamos situar dentro del contexto. Así es que, bien hermano, yo leo los impares y ustedes leen los pares, ¿ya? ¿Están todos como con la palabra lista? ¿Sí? Bien. Leamos entonces. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Todos juntos acá. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, entero, para el que no lo sabe. El otro día, a propósito de la reflexión de este pasaje, me recordaba que estuve conversando con una persona que era de cierta denominación religiosa. Y por cosas, digamos, de la conversación, comenzamos hablando del huerto del Edén. Y él me hacía una pregunta porque yo le decía, bueno, el Señor permite las cosas, tratando de explicar que el Señor permite las cosas para su propia gloria. Sin embargo, él me hizo una pregunta y me dijo, César, ¿y tú de verdad
¿crees que el Señor sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a comer del huerto del Edén? Y yo le dije, ¿qué concepto tiene usted de la omnisciencia del Señor? ¿De que Él lo sabe todo? Por supuesto que sí lo sabía. ¿Y no crees tú, César, me dijo, que si el Señor hubiese sabido de que Adán y Eva iban a comer del huerto del Edén, eso lo vuelve a Él un Dios malo? Porque si Él sabía, Él lo pudo impedir, ¿o no? Y bueno, yo no quiero seguir contando lo que ocurrió en esa conversación, y tampoco quiero hablar de ese tema en particular, que es un tema, por cierto, bastante interesante, pero lo que quiero es llamar la atención por el hecho de que qué increíble es cuando se distorsiona la palabra del Señor. O sea, qué nefasto es cuando la palabra del Señor es distorsionada por falsos maestros, porque ellos son adoctrinados por falsos maestros que tuercen la palabra y la distorsionan al punto de llegar a enseñanzas que son con un fin de condenación, como es este caso en particular. Y más o menos, eso es lo que el apóstol Pedro tiene en mente o tiene en cuenta a la hora de escribir esta epístola. Los falsos profetas, los falsos maestros y sus enseñanzas en la iglesia. Y por eso es que nos vamos rápidamente al capítulo 3, y el apóstol Pedro comienza haciendo una exhortación a la iglesia. Y comienza diciendo, hermanos míos, quiero que recuerden, por favor, recuerden las palabras proferidas por los profetas en el antiguo tiempo. Y también por los apóstoles, la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que quiere que él recuerden? Y así es como nosotros nos introducimos en el verso 3, que dice, en los últimos días o en los postreros días vendrán burladores, ¿cierto? Que seguirán sus propias pasiones o sus propias concupiscencias. Esa es la primera advertencia que el apóstol Pedro hace a la iglesia, ¿cierto? Y con respecto a estos burladores, yo más o menos quiero situarlos dentro del contexto de lo que estaba ocurriendo acá. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo en esta época, cuando el apóstol Pedro, más o menos en el año 60 después de Cristo, está escribiendo esta epístola? Y pasa de que se habían introducido en la iglesia falsos maestros. Algo que es común, algo que siempre ha ocurrido. Y estos falsos maestros estaban influenciados por distintas corrientes de pensamiento. Y estas corrientes de pensamiento principalmente, había una que predominaba, que se llama el gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una mezcla de pensamientos, una mezcla entre el cristianismo, el judaísmo, el misticismo y una serie de pensamientos que tenían por tradición creer en ciertas cosas. ¿Qué es lo que creían los gnósticos, por ejemplo? Ellos creían en la existencia de un ser supremo, en primer lugar. Creían en un Dios, pero ellos creían que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. Ellos también creían en algo así como un dualismo entre lo terrenal y lo espiritual. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con lo carnal, ellos lo veían o lo consideraban como algo pecaminoso, como algo impuro. Y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, ellos lo consideraban como lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente salvífico a la hora de ver o evaluar nuestras almas después del día de la muerte. Todo tiene que ver con la trascendencia del ser, del espíritu, pero todo lo carnal, todo lo terrenal es pecaminoso, es impío. ¿Y qué pasa con este sistema de pensamientos? Pasa de que ellos comenzaron a enseñar de que si al final del camino el cuerpo va a ser destruido y todo va a ser destruido, da lo mismo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Da lo mismo que nosotros cometamos inmundicias o inmoralidad sexual, porque más que mal el cuerpo en algún momento va a ser destruido. Esto enseñaban los falsos maestros. Y también enseñaban de que el Señor no intervenía, Dios no interviene en el curso de la historia, no interviene en la humanidad. Por tanto, enseñaban de que no había o no era tal cosa de esperar la segunda venida del Señor. Entonces, cuando todas estas enseñanzas comienzan a inmiscuirse dentro de la iglesia, estos son los lentes que el apóstol Pablo tiene a la hora de exhortar a la iglesia. ¿Y cuál es la exhortación que el apóstol
Si de repente digo el apóstol Pablo, tengan en cuenta que me estoy refiriéndome al apóstol Pedro, ¿ya? De repente como que creo que ya lo dije. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol Pedro? Es advertir que en los últimos tiempos vendrán estos burladores, estos falsos maestros que vendrán con sus enseñanzas sigilosas a inmiscuir, ¿cierto?, estas doctrinas para que los indoctos, los que no tienen su fe firme, sigan estas disoluciones, ¿cierto? Y por eso es que el apóstol Pedro hace estas advertencias. En los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propias pasiones o sus propias concupiscencias. En los postreros días. ¿Alguien sabe a qué se refiere por el hecho de que diga los postreros días? ¿Desde cuándo comienzan los postreros días? Un paréntesis. ¿Se refiere al tiempo presente? ¿O se refiere a que los postreros días comenzaron desde el tiempo de Cristo? Sí, los postreros días comenzaron desde el tiempo de Cristo. Ya para los que, si alguien no lo sabe, de hecho, como para hacer una argumentación, porque la Biblia en realidad siempre es coherente en todo, pero si nosotros, por ejemplo, recordamos lo que dice Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, no sé si se acuerdan, estaban hablando en lenguas extranjeras todas las personas que estaban ahí reunidas, y los demás que estaban alrededor empezaron a decir, a murmurar, estos están borrachos. Entonces viene el apóstol Pedro, ¿ya? Y dice, varones judíos, lo que está pasando en este momento no es otra cosa sino lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu a toda criatura. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Desde que viene el Espíritu Santo, desde el Pentecostés. Habiendo dicho eso, los postreros días ya comenzaron en los tiempos de Pedro, en los tiempos que esta carta se escribe, y aquí es cuando el apóstol Pedro comienza a hacer estas advertencias. ¿Y qué es lo que dice? Vendrán estos burladores o escarnecedores, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen? Se oponen al consejo de Dios de manera deliberada, ¿ya? De manera de que lo que no les gusta de la palabra del Señor, lo tuercen y lo acomodan a su propia doctrina para que ellos puedan hacer y deshacer como a ellos les gusta, ¿cierto? Tal como nosotros veníamos diciendo, no, lo que pasa es que el cuerpo es algo terrenal, es algo pecaminoso, haz lo que queráis, total, el cuerpo al final va a ser destruido. Lo que importa realmente es la trascendencia del ser, la gnosis, el conocimiento, eso es lo que realmente importa. Y por eso es que el verso 4 comienza con esta forma de seducir que ellos tenían con estas preguntas, con ese sarcasmo. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Decían estos falsos profetas. Porque desde el tiempo en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen tal cual. Todas las cosas permanecen igual desde nuestros padres hasta el presente. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Ahora, si nosotros pudiéramos hacerlo en un lenguaje moderno, oye, ¿y de verdad tú crees que Jesús va a venir? Pero si hace 2000 años que los cristianos vienen repitiendo como loro lo mismo. ¿De verdad tú creías en eso? Básicamente, estas son las enseñanzas, ¿verdad? Esta es la cizaña que están introduciendo estos falsos profetas. Y el apóstol Pedro quiere advertir respecto de ellos. ¿Y cómo responde el apóstol Pedro frente a estas declaraciones? El apóstol Pedro responde y dice, bueno, básicamente, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan es ridículo, es absurdo. ¿Cómo se les ocurre decir de que Dios no interviene en el curso de la historia? Eso es lo que el apóstol Pedro dice. Las palabras que el apóstol, por cierto, usa son palabras fuertes, ¿eh? Les dice, estos animales, estos perros, estos hijos de maldición. De hecho, si se acuerdan, en el capítulo anterior, dice, son como el perro que vuelve a su vómito, son como el puerco que vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, la forma en cómo el apóstol Pedro describe a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, lo dice de una forma bastante fuerte. Bueno, y seguramente bien merecido lo puedan tener. ¿Por qué? Porque estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste. ¿Cuál es el razonamiento que está utilizando el apóstol Pedro? Ellos dicen, mira, ¿sabéis qué? Cristo no viene,
vive tu vida, sé una buena persona, trasciende en tu ser, aprende, adquiere conocimiento, porque eso es realmente lo que vale la pena. Lo que hagas con tu cuerpo da lo mismo. ¿Por qué? Porque desde el principio de la existencia, desde que nuestros padres, nada ha ocurrido. Dios no interviene. Dios no se mete con su creación. Básicamente Dios creó todas las cosas, este Dios supremo crea todas las cosas, pero los deja ahí, a su propia suerte. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y qué es lo que argumenta el apóstol Pedro? En los versículos 5 al 7, no se dan cuenta de que todo lo que existe, la tierra y los cielos, existe por la palabra de Dios. Y que todo también proviene del agua. Y no se dan cuenta que a causa de la impiedad de los hombres, con esa misma palabra, con su mismo decreto y con esa misma agua, Él también en algún tiempo destruyó a la humanidad, en los tiempos de Noé. Y así también, verso 7, pero los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por su palabra para el fuego, para el día de la ira y justo juicio de Dios y la destrucción de los impíos. O sea, no tan solo el Señor con su palabra creó los cielos y creó la tierra, no tan solo Él destruyó con su palabra y con el agua en algún tiempo, en los tiempos de Noé, la humanidad, sino que también, dice el apóstol Pedro, de que Él intervendrá en algún momento y este juicio será no con agua, sino con fuego, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Pablo termina esta reprensión a estos falsos maestros, ¿cierto? Sin embargo, toda esta cizaña que ellos venían cultivando dentro de la iglesia, ya había incrustado, había impermeado el corazón de los creyentes, el corazón de los cristianos en esa época. Ellos ya en realidad ya estaban frágiles en la fe y ya dudaban, ¿acaso verdaderamente el Señor habría de manifestarse en gloria? ¿Acaso el Señor vendría por segunda vez? Y no era tan descabellado creer o no creer o dudar respecto del advenimiento del Señor para esa época. No tan solo por las influencias de los falsos maestros, sino que también porque en ese tiempo ellos sufrían una abrumadora persecución. Muchas veces al punto de llegar a la muerte, y no tan solo eso, sino que también muchas veces había una distorsión de la palabra del Señor. Les doy un ejemplo. Mateo capítulo 10, verso 23, para que me escuchen solamente. Palabras de Jesucristo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabras o advertencias como que la venida del Señor es inminente. Marcos 9. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin haber visto el reino de Dios llegar hasta este lugar. O Marcos 13. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Influencia de los falsos profetas, persecución muy severa, mala interpretación de la palabra del Señor. Y esta generación no estaba pereciendo y todavía el Señor no volvía. O sea, ¿tenían razones para dudar respecto de la venida del Señor? Sí, tenían razones. Y por eso es que el apóstol Pedro hace esta exhortación, hace esta declaración, y dice el versículo 8, por eso el apóstol les dice, hermanos, sepan ustedes, o la palabra que dice, no ignoréis que el tiempo del Señor no es igual al tiempo de nosotros. ¿Por qué? Aquí viene la parte conocida. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cierto? La expresión que está refiriéndose el apóstol Pedro acá es Salmo, capítulo 90, que dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Cierto? Pero lamento informar de que esto no se puede interpretar de una forma literal. Ojo con eso, una pequeña aclaración. Porque lo que el apóstol Pedro está tratando de referirse acá es que la perspectiva del tiempo de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Un día para el Señor como 1000 años para nosotros, no literal, sino que el tiempo nuestro es distinto al tiempo del Señor. Y por eso es que, aparte de que el tiempo del Señor es distinto a nuestro tiempo cronos o cronológico, el Señor no retarda su promesa.
porque esa era la aflicción que ellos tenían. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? Sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí está el argumento del apóstol Pedro. No es que el Señor tarde su promesa, tengan paciencia, perseveren en la piedad, perseveren en la gracia, porque el tiempo del Señor es distinto. Y no es que el Señor tarde, sino que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este pasaje, claro que de pronto es un poco controversial, cuando dice, no quiere que nadie se pierda, todos vengan al arrepentimiento, pero no olviden que esto está en un contexto. El contexto es, oh amados, comienza el versículo 1, refiriéndose a la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto este texto se toma para entender de que Cristo vino y murió por todos, por toda la humanidad. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Esta carta está dirigida a una iglesia, pero si esto no lo satisface, para aclarar este punto, cuando hablamos de la voluntad del Señor, la Biblia se refiere a la voluntad del Señor en distintas acepciones. Por ejemplo, la voluntad soberana del Señor. ¿Se acuerdan cuando en el principio de la creación el Señor dice, sea los cielos y sea la tierra y los campos produzcan la hierba verde, ¿cierto? Esa es la voluntad soberana de Dios. Y cuando el Señor dice que así se haga, así se hace. Es algo inalterable, ¿verdad? Pero también existe otro tipo de voluntad que, por ejemplo, nosotros podemos denominar alrededor de 7 tipos de voluntades, pero solamente voy a decir 2. La voluntad preceptiva de Dios, los mandamientos del Señor. Él quiere que nosotros nos sujetemos a sus mandamientos. Sin embargo, ¿nos sujetamos a sus mandamientos? No, pero Dios sí lo quiere. Esa es la voluntad preceptiva de Dios. Cuando dice, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿se estará refiriendo a la voluntad soberana o a la voluntad preceptiva? ¿Verdad? Si se tratara de la voluntad soberana, nosotros seríamos universalistas. Y si fuéramos universalistas, entenderíamos de que todas las personas son salvas. Todo el universo. ¿Verdad? Pero el mismo pasaje recién fue claro en advertir de que hay un día preparado del juicio y la ira para los impíos. ¿Verdad? Por tanto, si nosotros creemos en este universalismo, estamos diciendo de que la sangre de Cristo no es eficaz para toda la humanidad. O sea que hay personas que se van al infierno y se condenan, pero Cristo también murió por ellos. Eso es ser universalista. ¿Nosotros qué creemos como iglesia? Creemos que la sangre de Cristo es eficaz y que si Cristo pagó y murió por un pecador, todos sus pecados presentes, pasados y futuros son cancelados, ¿cierto? Por la sangre del Cordero. Entonces el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Continuamos. Y de hecho, Ezequiel dice, Dios no se deleita ni se compadece de la muerte del impío. ¿Ya? Esa es la eficacia de la sangre del Cordero, es eficaz para los creyentes. Y habiendo aclarado esto, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Acá hay un contraste, y si bien la Biblia dice que en un principio el Señor crea y destruye todo mediante el agua, y cuando dice que en el final de los tiempos va a destruirlo todo por fuego, difícilmente nosotros podemos darle una connotación alegórica. O sea, si dice que destruyó en agua y dice que al final destruirá por fuego, básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que al final del tiempo Él va a destruir todo por fuego. No hay una forma de distorsionar esta palabra, pero dice los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todos estos textos que la Biblia se refiere a la segunda parousia, advenimiento o venida del Señor Jesucristo, relatan este caos cosmológico.
Así como, por ejemplo, Mateo 24, el sol se oscurecerá. Ustedes conocen esos textos. Las potencias de los cielos serán conmovidos y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre la tierra, ¿cierto? Y este contraste, el que nosotros podemos entender o no entender, depende de la interpretación, de que finalmente todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Hay un poco de discrepancia respecto a qué tan literal va a ser esto, porque la palabra elementos, que en el griego es la palabra estocheia, se refiere básicamente a todo. Los elementos de la tierra se refiere a todo, absolutamente todo. Las estrellas, la tierra, las plantas, los animales y las huestes celestiales. Se refiere a todo. ¿Y cuál es la expresión que utiliza? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es la advertencia con esto? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de esto? Cuando advierte el profeta, el apóstol, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, lo que está queriendo decir es que nadie sabe cuándo vendrá. Nadie puede saber cuándo vendrá el Señor, ni tampoco puede saber ni el día ni la hora. La única información que la palabra nos da del cuándo vendrá, va a ser el cuándo menos tú lo esperes, ¿cierto? Vendrá como ladrón en la noche. Esta enseñanza de la venida del Señor, que es inminente, inesperada, no es la única que nosotros podemos encontrar, porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Marcos, el capítulo 24, el verso 32, dice así, son palabras del mismo Señor Jesucristo, diciendo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos saber? Si nosotros no conocemos el día ni la hora, la advertencia que la palabra del Señor nos da es, entonces, estad atentos. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, dice el Señor, que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, velad, para que cuando el Señor venga, nos halle trabajando y no nos halle durmiendo. Parece que la palabra velad es contraria a la palabra dormir. El Señor no, cuando el Señor viene, cuando el Señor venga, la exhortación que Él nos da, que Él no nos quiere encontrar durmiendo. Él nos quiere encontrar en la situación en que estemos mirando, velando y orando. ¿Y qué sentido tiene todo esto? O sea, ¿qué sentido tiene el hecho de que nosotros no sepamos cuándo va a ser el día y la hora de la venida del Señor? ¿Qué sentido tiene esta connotación de inminencia? En cualquier momento. Ustedes mismos pueden hacerse la pregunta porque, ¿qué pasaría si alguien les dice, o si ustedes supieran, que en 24 horas viene el Señor? O que en una semana viene el Señor. ¿Cómo se comportarían? ¿Vivirían la misma vida que están viviendo hoy? ¿Faltarían a la iglesia? ¿Llegarían tarde a la iglesia? ¿Faltarían al estudio? ¿Faltarían a la reunión de oración? ¿Servirían a la iglesia? Ese es el sentido de la inminencia en la venida del Señor. Eso es lo que el Señor quiere despertar en nuestros corazones. Quiere que estemos atentos, quiere que estemos velando y orando y clamando, que estemos pendientes, no dormidos. Por eso es que el verso 14 dice, por lo cual, amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz. Básicamente, hermanos, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, de eso se trata la vida del creyente. Esa es la vida del cristiano, vivir a la luz de que en cualquier momento Cristo viene. En cualquier momento. Es algo inminente.
Él quiere que nosotros estemos atentos a su venida y que estemos velando, que no estemos durmiendo, que no estemos con nuestra atención puesta en otra cosa. Las palabras que el Señor utiliza cuando dice mirad, orad y velad están en un presente imperativo. O sea, lo que significa es que demanda nuestra atención, demanda nuestra intencionalidad a la hora de que nosotros tenemos que cumplir este mandamiento. ¿Por qué no lo dice como así, pues, si ustedes quieren? Velad, mirad y orad. Estén atentos, no estén durmiendo. Ese debe ser el foco de todo creyente, esa debe ser la esperanza de todo creyente. Pero hermanos, yo les puedo preguntar, ¿es esa tu esperanza? Cuando te levantas en la mañana, oras, tienes tu devocional y dices, Señor, ven, te necesito, Señor, ven. ¿Es ese tu anhelo? ¿O estás más enfocado en las esperanzas o los proyectos terrenales? Porque los proyectos terrenales no tienen nada de malo. Está bien tener proyectos, pero el problema está en que ninguna de esas cosas puede sobrepasar en importancia y en prioridad el hecho de que nosotros estamos a la expectativa de la segunda parucía de Cristo. ¿Tenemos las cosas, nuestra mente, nuestra mirada puesta en las cosas terrenales? Porque todas las cosas terrenales, hermanos y amigos que nos acompañan, desaparecerán. Son como el humo que se esfuma. Es un abrir y cerrar de ojos. Todas estas cosas desaparecerán. Y por eso es que la epístola nos recomienda, nos exhorta, nos manda a estar atentos, porque el Señor viene. Y viene en cualquier momento. Y por eso el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, las cosas terrenales, las cosas en las que nosotros guardamos nuestra esperanza, si todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si nosotros esperamos en Cristo, según sus promesas, y Él prometió cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará su justicia eterna. Básicamente, ¿qué sacan con depositar su confianza en estas cosas de la vida, en estas cosas terrenales, y todo va a desaparecer? Y no es por nada que el Señor dice en su palabra, los cielos pasarán y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Primera de Tesalónica 4 dice, a propósito de todos los textos que hablan de la segunda parucía del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te animan estas palabras? ¿Estás viviendo a la luz de esta promesa? ¿O realmente las cosas de este mundo, los afanes de este mundo han opacado ese deseo, esa ovación por la venida del Señor? Porque si eso es así, si tú no estás viviendo a la luz de esta expectativa de la segunda venida inminente del Señor, si tú no estás así, tu vida espiritual está en peligro. Tu vida espiritual está en peligro. Necesitamos creer en que la segunda venida del Señor es inminente. Necesitamos creer en esto y trabajar en pos de aquello. Y si todavía tú no has renunciado a tu impiedad, si todavía tú sigues practicando, ¿cierto?, tu impiedad, tu injusticia, aprovecha porque hoy es el tiempo donde la gracia y la misericordia está abierta de par en par. Para todo aquel que quiera venir en pos de Él, en arrepentimiento y fe, sea hecho partícipe de la vida eterna por los méritos del Señor Jesucristo. Pero si tú no quieres renunciar a tu vida impía, sino que básicamente te gusta venir a la iglesia, pero no quieres renunciar, quieres tener una patita en el mundo,
y otra en la iglesia. Básicamente, hermano, yo te puedo decir, o amigo que nos acompaña, que estás súper mal enfocado porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás mofándote de Él porque estás viviendo una vida impía. Cuando la palabra dice burladores, escarnecedores, no se refiere tan solo a personas que explícitamente se mofan de la palabra del Señor con estas preguntas tentadoras. ¿Va a venir el Señor Jesucristo? ¿De verdad creí en esa cuestión? Sino que también la palabra burlador en el griego se entiende como aquella persona que por medio de sus actitudes desafía la palabra del Señor, con su sarcasmo, con su estilo de vida, con su forma de vivir, y no cambia. Por tanto, si tú no abandonas tu manera impía de vivir, eres semejante a estos burladores, eres semejante a estos falsos maestros. Pero si tú dices ser cristiano y abrazaste la gracia, entonces, como dice el verso 18, hermano, crece en gracia y conocimiento de Dios, para que no seas seducido por estas estratagemas de hombre, por estas falsas doctrinas que te llevan a un camino de perdición y de muerte. Por tanto, hermano, como dice al final ya, para ir terminando, busca estar atento, busca velar, ora y clama al Señor. Haz de cuenta de que Él viene mañana. ¿Alguien cree que el Señor puede venir hoy? Es posible. O vamos a dar una explicación teológica. No, lo que pasa es que, mira, tiene que manifestarse primero el anticristo y primero tiene que venir la apostasía de la iglesia y me va a hacer una explicación teológica, o simplemente vas a creer en la palabra que dice: orad, velad y mirad, porque nadie sabe el día ni la hora. Estad atentos, estad preparados, ¿verdad? Y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Bueno, Señor,